Además, teníamos el regreso a la competición de un auténtico viejo guerrero. Después de un año y medio en el dique seco por una lesión, Llanes ha sido el escenario elegido por Joan Viñes para regresar al Nacional de Asfalto. Aunque el piloto andorrano ya se había puesto a prueba anteriormente con un Seat León en el Campeonato de España de Resistencia. Viñes, de nuevo con Jordi Mercader de copiloto y al volante de un Suzuki Swift, buscó en Llanes recuperar sensaciones. Pues ha sido duro, ¿no? Ya no solo estar fuera de la competición, sino estar fuera de muchas cosas, ¿no? De estar con la familia, de poder hacer cosas que normalmente día a día podía hacer, que las tuve que dejar de hacer. Y bueno, aún no ha acabado, ¿no? También lo tengo claro que aún no ha acabado, la recuperación aún sigue en curso y bueno, veremos hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo importante es que ya estoy aquí y sobre todo volver a sentir, ¿no? Volver a disfrutar del equipo, de la gente y yo disfrutar conduciendo, ¿no? Que es lo único que quiero, es lo único que pido. No me pongo ningún objetivo, porque el único objetivo de estar aquí es disfrutar, estar con la gente, conducir, meterme el casco y mañana empezar a la torrería y ya está. Los circuitos es más previsible, más fácil y puedes, bueno, puedes prever más las cosas, ¿no? Los rallies son diferentes, creo que el ritmo que puedo llevar el rally pues no será tan alto como en circuitos, un poco por seguridad, pero bueno, es ver cómo me encuentro, cómo estoy y ya veremos, ya veremos. Mi debut otra vez en los rallies tenía que ser con el equipo Suzuki, con Jordi al lado, que son gente que han estado siempre a mi lado, me han apoyado muchísimo en momentos duros que he tenido y les debo mucho, ¿no? Y lo mínimo que puedo hacer es estar aquí con ellos. Y luego pues Llanes es un rally que siempre me ha gustado muchísimo, es de los primeros rallies del Nacional que gané en el 2004, me parece, o 2003, es decir, que le tengo un cariño especial al pueblo, a los tramos me encantan y nada, creo que es un buen sitio para debutar otra vez. ¿Sabías que el primer ganador del Rally Villa de Llanes fue Luis Lobato con un Seat 1430-1800? Hemos hablado con Joan Viñes y hemos descubierto alguna que otra curiosidad que rodea la historia de este Rally Villa de Llanes. Una prueba que es sin duda especial para nuestro siguiente protagonista. ¿Os imagináis el del Oriente del Principado, ser llanisco y debutar en los rallies en la prueba de tu casa? Pues imaginaos la historia de nuestro siguiente protagonista en Caballos de Metal. Edición especial para el llanisco Diego Contró, que por primera vez pilotó un coche de rallies para cumplir un sueño. Contró, miembro de la escudería Villa de Llanes, no quería dejar pasar la oportunidad de participar en la 40ª edición de la prueba de su casa. Llevo organizándole toda la vida, mi padre empezó con esta organización, le fundó él empezó con todo esto, me hizo a mí esta ilusión y tal, y bueno, llevo toda la vida organizando el Rally de Llanes y por qué no correrle. Y este año, aprovechando que es el 40 Rally Villa de Llanes, cumplo 40 años, pues bueno, pues me metí en esta historia. Para su debut eligió a su primo, también novato, Alfredo Noriega. Sin demasiada preparación para afrontar una prueba como la de Llanes, ambos contaron con dos buenos maestros. De copiloto nos aprendió Daniel Cue, nos fue aprendiendo, no sé qué, enseñando las notas y tal, y la conducción Alfredo Tamés, que es el que le alquilé el coche. Me estuvo explicando cómo va el coche, yo nunca había corrido, no sé lo que son correr con unos slicks, la suspensión, autoblocante, entonces bueno, son cosas nuevas para mí todo, emocionantes, que es lo que me gusta, el automovilismo. Los tramos los conocemos ya casi de memoria porque yo llevaba 20 años en la caravana del Rally Villa de Llanes. Un rally que comenzó con muchas emociones y con un claro objetivo. Pues para mí emociones muchas, porque ya te digo, por mi padre, por la gente que falta, que es Peña, José Alberto, Cosme, mucha gente que falta, que fue lo que me aprendió esto, estar aquí. Disfrutar con mi copiloto, mi primo y tal, y llegar a Llanes, y luego ya lo que sea. Y el dorsal 250 logró finalizar el rally. ¿Sabías que el primer ganador extranjero de Villa de Llanes fue Bruno Savi? Consiguió la victoria en el año 1985.
Curiosidades y anécdotas de esta historia del Rally Villa de Llanes, en el que hemos sido testigos, por ejemplo, del debut de un vehículo propio de circuitos. Hablamos del Subaru Pentacar. Iván Ares nos descubre los entresijos de esta agresiva y poderosa máquina japonesa. Bueno, pues es un vehículo de aproximadamente unos 200 caballos, tracción trasera, y la verdad que es un coche súper divertido de conducir. Tiene caja de cambio secuencial y frenos grandes AP, y la verdad que es un coche bastante completo y un coche perfecto para antes de subirte a un R5, ¿no? Así que creo que es un coche muy fácil de pilotar, pero que exige pues, pilotarlo, ¿no? No es tan fácil como los juegos de un R2, sino que al ser tracción trasera y con caja buena y todo, pues exige una conducción rápida, y la verdad que estoy muy contento con la conducción del Subaru. Es un coche que va a correr en 5 campeonatos distintos. La verdad que creo que es un coche muy equilibrado para esos campeonatos. Sería asfalto, tierra, circuitos, nieve, y la verdad que es un coche bastante completo para todas esas superficies, ¿no? Yo solo lo he probado en asfalto y creo que puede ser un coche muy competitivo. Estamos haciendo varios ajustes que creemos que van a mejorar en el comportamiento del coche, y después de este rally se valorará dónde puede estar, ¿no? el coche en la clasificación final, pero estamos más o menos, pensamos que puede estar por detrás del R2. Le veo que para ser un coche de tracción trasera es muy equilibrado, ¿no? Apenas notas esa tracción trasera, está claro que no deja de tirar las ruedas de atrás, ¿no? Pero es un coche muy equilibrado, tiene un buen paso por curva, es un coche, creo que realmente puede ser un coche rápido. Yo creo que es un coche ideal para una copa de promoción, como quieren hacer, ¿no? Para diferentes superficies, donde para los pilotos va a ser mejor pues tener la experiencia en todo tipo de modalidades, y con la suerte de que tengas un coche que vale para todas esas modalidades, que hoy en día es muy complicado, ¿no? Así que yo creo que pueden salir pilotos muy completos de esta copa de promoción. ¿Sabes que Chus Puras es el piloto con más triunfos en el Rally Villa de Llanes? Con 6 victorias acumuladas en este rincón del Principado. De ese final de fiesta para Cristian García como flamante campeón de España a un inicio de rally para el aragonés que arrancaba con muchos nervios. Tremenda responsabilidad para un García que no encontró la oposición de Pedro Burgo. El gallego estrenaba en Llanes el Mitsubishi Lancer Evo 10, aunque nunca estuvo en condiciones de pelear por la cabeza. Llanes volvía a ejercer de juez en el campeonato, y para añadir un poco más de picante, en la salida se vieron un buen puñado de R5, los únicos coches capaces de discutir la victoria a los Mitsubishi. 2 secciones y 6 tramos para abrir boca, en un desenlace emocionante del Campeonato de España. La Tornería, Gamoneu y Arrión das Carmen nos mostraron la fortaleza y las debilidades de muchos favoritos. Este hombre, Cristian García, dio un paso al frente y mostró desde la Tornería que había venido a Llanes a ganar el Campeonato de España. Izquierda 8 fondo, abrirse, izquierda 5 menos y derecha 5 más y abre a 8. 20. Izquierda 9 menos y derecha 5 menos. Izquierda 10 fondo, 20, derecha 8 más. Impresionante ritmo desde el inicio del aragonés, que superaba a Alberto Monarri en casi 5 segundos en la Tornería. Le asestaba otros 3 en Gamoneu y completaba la primera sección metiéndole 10 a Pernía en Arrión das Carmen. Se abre más, derecha 8 más, se abre 9. Y en casa rasante menos menos, derecha 4 menos menos, 20.
Derecha 10, fondo 30. Derecha 9, fondo 20. Izquierda 6 menos, buena, se abre a 8. Al final de la mañana y tras completar el segundo paso por las 3 especiales, Cristian García ya aventajaba a Monarri en la general en 36 segundos. Quedaba patente el dominio de Mitsubishi en unas especiales más favorables a los Evo. Pedro Burgos se descolgaba casi de manera definitiva y, salvo avería de García, daba por perdidas las escasas opciones de evitar el título del aragonés. Cerca de Cristian García y Monarri estuvieron durante toda la mañana la grupeta de los R5. Ahí vimos a un Soray en Pernía bien acoplado al Skoda Fabia. El cántabro sufrió en las 2 pasadas a la especial de Gaboneu, pero encontró el ritmo en los tramos largos del rally. Pernía se convertía en una seria opción para luchar por el podio. Lo mismo le sucedía a Miguel Fuster en su regreso al Nacional. Gran arranque de rally del alicantino con el llanisco Dani Cue a la derecha. El pentacampeón de España finalizaba las 2 primeras secciones del rally a 1 minuto de Cristian García en la general y con una tremenda batalla por delante con Pernía por el podio. Llanes nos mostraba también la mejor cara de Óscar Palacio. El langrano le daba continuidad al buen papel en el Rally Princesa, finalizando las secciones matutinas en 5ª posición en la general provisional. Con el Mitsubishi Evo 10, Palacio llegaba al final de las 6 primeras especiales, siendo el mejor asturiano del rally. Quedamos derecha 2, abrimos 20, raspas derecha, Candice, izquierda 3. Izquierda 3, abrimos 20, pronto izquierda 4, venimos 15. Izquierda 5, frenando derecha 2, ojo interior y sucia. Abrimos 10, pronto izquierda 4, quedamos sin pisar. Derecha 4, que izquierda 4, para pronto izquierda 5. Y frenando derecha 2, doble. La cara negativa del arranque del rally llegó para 2 de los pilotos que sonaban con fuerza en las quinielas. El primero en caer fue Sergio Vallejo, el vencedor en 2015 en este Villa de Llanes. El Lobo de Meira dijo adiós en la tornería por una salida de carretera. Afortunadamente todo quedó en un susto, como también para Manuel Mora, que dijo adiós al rally en la primera pasada por Arriondas Carmen. Una leve salida destrozaba uno de los trapecios del R5. Con izquierda 3, corta menos, pasar, con derecha 3, con izquierda 3, con izquierda 3, abrir, con izquierda 2, con derecha 2, quedar, con izquierda 1, paella, 1 paella, con izquierda 3, con izquierda 3 menos, con derecha 3 menos, larga de 10, con izquierda 3, con derecha 3, abrir. Del resto de hombres importantes de Villa de Llanes, Esteban Ballín salía líder al final de las 2 primeras secciones con apenas 7 décimas de ventaja sobre Víctor Pérez. Entre ambos se repartieron los scratch en las 6 especiales en disputa. En la Copa Suzuki Swift, espléndido rendimiento del llanisco Freddy Tamés, que se quedaba en la general a 23 segundos de Álvaro Iglesias, líder al final de las secciones matutinas. Algo parecido sucedía en la Copa Dacia, con un Pelayo Fernández que amenazaba el liderato de Miguel García. Solo 19 segundos le separaban a ambos. Dentro del Campeonato de Asturias, los 6 tramos de la mañana nos dejaban el sólido liderato de Óscar Palacio, con un margen de 2 minutos y 38 segundos sobre Esteban Ballín. La tercera plaza en la general provisional era para Xabel Solís, con el Peugeot 106. A 8 segundos del podio emergía un César Palacio con ganas de revertir el abandono en el Princesa. Nacho Braña y Ana Menéndez, que llegaban a Llanes como líderes del certamen, terminaban en 6ª posición. El Rally Villa de Llanes se preparaba para un desenlace de nuevo emocionante. Nueva Labra y Riu Cabra dictarían sentencia. ¿Sabías que Carlos del Barrio y Diego Vallejo son los únicos copilotos que participan en este Rally Villa de Llanes, que ha ganado la prueba con diferentes pilotos? Del Barrio lo logró con Chus Puras, Salvador Cañellas Jr. y Diego Vallejo con su hermano y Víctor Senra. El Rally Villa de Llanes entraba en su recta final con 4 tramos exigentes para cerrar esta exitosa 40ª edición. En las asistencias, máxima concentración y mucho trabajo para los mecánicos de cara a las especiales Nueva Labra y Riu Cabra. Poco más de 80 kilómetros separaban a este hombre Cristian García de conquistar su primer campeonato de España de rallies. El aragonés reanudó el rally tras el parón con fuerza.
En la primera pasada, Nueva Labra y Riu Cabra supo aguantar el brutal ataque de Alberto Monarri y Rodrigo San Juan. El aragonés apenas cedía un segundo y 3 décimas al final de esta tercera sección. Derecha 10 fondo, izquierda 8 fondo y derecha 8 fondo abrirse, derecha 9 fondo 20, derecha 10 fondo 20, señal derecha 9 fondo, izquierda 9 fondo abrirse. El abandono de Monarri en el noveno tramo le quitó de encima a su principal rival por la victoria. Cristian García y Rebeca Liso no arriesgaron en el segundo paso por Nueva Labra y decidió celebrar su primer campeonato de España con un espectacular scratch en la noche de Riu Cabra. Izquierda 10 fondo y derecha 5 más 20. Izquierda 6 más y derecha 7 más, se cierra fin. Izquierda 5 más 20. Derecha 10 e izquierda 10 fondo. Y derecha 10 fondo, izquierda 10 fondo 30, derecha larga 9 fondo 30. El aragonés había logrado el objetivo. Triunfo y primer título para un piloto que tras Dani Sordo es el más joven en lograr la corona de campeón. Así se celebró en el box de RMC. Cristian García coge el testigo de Miguel Fuster y oficializa el cambio generacional en el certamen. Sí, la verdad que sí, ¿no? Todo el año un poco duro, ¿no? Intentando acabar todas las carreras bien, que no rompiera el coche ni que pasara nada y mira, al final hemos ganado en Llanes, el rally que nos gusta, así que todo perfecto. Sí, esta última nervioso, ¿no? Ya esquivando todo, cambiando tranquilamente, frenando pronto para que no pasara nada, así que tenía ganas ya de que acabara y un peso de encima. Todos los años siempre a última hora han ido apareciendo cosas y yo creo que este año pues ha sido un buen año. Yo creo que nos tiene que salir algo pronto, así que espero que el 2017 estemos aquí otra vez. En el segundo cajón del podio del Villa de Llanes terminaban Soraya Pernía y Carlos del Barrio. 2 carreras para el Skoda y 2 podios. El Fabia R5 ha confirmado ser una de las grandes alternativas para el título de cara a 2017. Pernía mostró sus manos y el tremendo paso por curva del Skoda en Nueva Labra. Suyo fue el scratch en la novena especial, metiéndole 11 segundos a Cristian García. Bien, la verdad es que bien. Llanes para mí es el segundo rally de casa y estoy encantado, ¿no? La afición se volcaba con nosotros, encima con nuestra lucha con Miguel Fuster, que estábamos allá al segundo por el podium y bueno, muy contento, ¿no? Al final un segundo puesto que bueno, nos sabe a gloria porque nos ha costado muchísimo estar aquí y bueno, solo se lo quiero agradecer a mi familia y a los sponsors, que es muy importante. La tercera posición del podio fue finalmente para un asturiano. Sensacional rally Villa de Llanes para Óscar Palacio y Juan García. El langreano sacó provecho del caótico noveno tramo del rally, una pasada Nueva Labra que terminó con abandono de Monarri y un pinchazo de Fuster, que cedía más de 3 minutos, una carambola que llevó a Palacio al tercer cajón del podio. La verdad que mira, el rally de Llanes tampoco lo planteábamos para correr mucho, pero bueno, con piloto nuevo que René no podía venir, veníamos más que nada por el regional y bueno, después de por la mañana corrimos lo que pudimos en un tramo, pegamos un toquín ahí en el eje de atrás y nos planteamos la tarde a ir tranquilamente, no montamos ruedas nuevas en toda la tarde ni deshinchamos el coche y al final pues bueno, un poco la mala suerte de los demás pues pescamos, como se suele decir, pescamos. La cuarta plaza y a 53 segundos del tercer cajón fue para Miguel Fuster y Dani Cue. El pinchazo en la novena especial les alejó del podio en el regreso del alicantino al Nacional. Con derecha 8 buena mala tarde, aguantar, con izquierda 8 buena mala. Con derecha 10 abrir, con izquierda 10 abrir mucho, con derecha 9 pasar y no ras. Derecha 9 pasar y no ras, con derecha 10 pasar con fe toda, aguantar toda. Derecha 10 aguantar toda, con izquierda 10 con fe, pasar y abrir. Izquierda 9 con derecha 9 pasar frenando, con derecha 8 buena mala no ras 15. Fuster y Cue mostraron un ritmo muy alto con el Ford Fiesta R5, pero insuficiente como para dar caza a unos intratables Mitsubishi. Bueno, ha sido un poquito de más sabor de boca con el pinchazo del penúltimo tramo, porque hubiéramos estado en podium, pero bueno, me he divertido mucho conduciendo, hemos hecho un rally muy rápido, he cogido el feeling rápidamente al coche y bueno, es de lo que se trata. Queremos hacer 2 o 3 carreras más este año y bueno, de momento todo preparado para el siguiente. Hemos estado muy cerquita de los puestos de cabeza, no de los Mitsubishi, sino del Skoda y tal, y bueno, al
final ha sido una pena, pero es lo que hay cuando corres mucho y arriesgas, pues un pinchazo es lo mínimo que te puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, bien, yo me he encontrado cómodo y a esperar a la siguiente. Dentro de la Copa R2, el final del rally certificó el triunfo de Esteban Ballín y Borja Odriozola con el Opel Adam. El colungués aventajó en la general final a Víctor Pérez en poco más de 7 segundos. Tremendo duelo entre ambos en esta Copa que acerca a Ballín al nuevo título de España de la categoría. Gran rally también en la Suzuki Swift. Ahí brilló un llanisco. Freddy Tamés lograba finalizar en la tercera plaza tras una dura pelea con Efraín Llarena y Álvaro Iglesias. Freddy dejó patente el buen conocimiento de los tramos para lograr el mejor resultado de toda la temporada. En la Dacia, podio asturiano con la segunda plaza de Pelayo Fernández. El piloto de Pravia Autocompetición se quedó a 18 segundos de una victoria que fue para Miguel García. En cuanto al campeonato de Asturias, el podio final lo completaron Óscar Palacio, Esteban Ballín y César Palacio. El obetense upó el Renault Clio a la zona de honor tras haber mantenido una dura lucha con Xabel Solís. El abandono de este último permite a Palacio recuperar unos puntos importantes en la general del certamen respecto a Nacho Braña y Ana Menéndez, que finalizaron en sexta posición. Un año más, el Campeonato de España de Rally sobre Asfalto sale decidido de Llanes con el título en poder de Cristian García y Rebeca Liso. 40 ediciones cumplía una prueba que siempre marca